Bendiciones para todos en este hermoso día. Les habla Rolando Ortiz, un servidor más en el Evangelio, compartiendo con ustedes a la luz de la Biblia las enseñanzas que cada día traigo para compartir a través de mis videos. El tema que vengo trayendo para este día, la enseñanza es si Jesús es Dios, ¿por qué oró? O una pregunta que a menudo se hace en la parte de la doctrina trinitaria es: ¿a quién le oró Jesús? Es lo que más se preguntan ellos. Bueno, he venido trayendo algunos videos de una serie Defensa de la Fe, donde ya he presentado la unicidad de Dios, donde ya he presentado el Hijo de Dios, el nombre propio de Dios y los pronombres y artículo definido. En este tema tan hermoso es: si Jesús es Dios, ¿por qué oró? ¿O a quién le oró Jesús? Es lo que traigo para este hermoso día. Mi nombre es Rolando Ortiz. Una vez más los saludo a todos en el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Y pidamos que sea Él dándonos la dirección para entender y comprender su santa palabra. Bueno, si Jesús es Dios, ¿por qué oró? Ese es el tema y es lo que se pregunta y es lo que voy a tratar de explicar para este día, el por qué Jesús oró. Bueno, Jesús oró porque estaba en los días de su carne. Esto nos lo dice Hebreos 7:5. Dice: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Esto está en Hebreos 5:7. Él era humano y tenía que obedecer la ley que dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Esto lo hallamos en el Salmo 65:2. Nos dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo dijo: nos conviene cumplir toda justicia. Mateo capítulo 3 versículo 15. Cumpliendo esto nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. También lo vemos en Primera de Pedro 2:12. Primera de Pedro 2:12 nos dice: y manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en su primer carta. En todo este estudio está el significado del por qué Jesús oró. Como hombre tenía necesidad como cualquier humano. Noten un ejemplo claro en la Biblia, como hombre y como Dios. Como niño carecía. Lucas 2:40 nos dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Esto es lo que nos dice Lucas 2:40. Pero como Dios es Alfa y Omega, el Todopoderoso. Esto está en el Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y nos dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Como hombre se sujetó a sus padres. Lucas 2:51 nos dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero como Dios, todas las cosas se le sujetan. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí todas las cosas se le sujetan a nuestro Salvador. Y aquí estamos explicando el por qué Jesús oró y a quién. Lo más importante es aquí explicar a quién le oró Jesús. Como hombre lloró. Juan 11:35 dice, Jesús lloró. Pero como Dios enjugará toda lágrima. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que nos enseña el Apocalipsis 21:4. Como hombre tuvo hambre. Mateo 4:2. Como hombre tuvo hambre. Mateo 4:2 nos dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, sintió hambre como cualquier hombre, así como nosotros. Pero como Dios multiplicó 5 panes y 2 peces, y dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mateo 14:19. Dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y 2 peces, levantó los ojos al cielo y bendijo y partió y dio a los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. El versículo 21 nos dice, y los comieron, fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como hombre se cansó, sintió cansancio. El Evangelio de Juan 4:6 nos lo revela. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice la palabra de Dios, se sentó junto al pozo. Entonces Jesús, cansado, nos dice la palabra de Dios, bendito su nombre. Pero como Dios no desfallece ni se fatiga. Isaías capítulo 40 versículo 28 nos dice, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como hombre tuvo sueño, el Señor dormía. Qué alivio saber que nuestro Señor Jesucristo dormía. Mateo 8:24 nos da la revelación de que Jesús dormía. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él, ¿quién es Él? Jesús, nuestro Salvador, dice, Él dormía. Como Dios no duerme, Salmos 121, 3 al 4. El Salmo 121, 3 nos dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Bendita la palabra de Dios. Entonces aquí estamos explicando a quién le oró a Dios, a quién le oró Jesús y por qué oró Jesús. Y estamos explicando que Jesús en su condición de humano tenía la necesidad como cualquier hombre, como cualquier persona de nosotros. Como hombre o como humano murió. Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu. Aquí muere el cuerpo, muere la humanidad, no muere el Dios Hijo, muere la humanidad que es el Hijo, la manifestación. Como hombre o como humano murió, Juan 19:30, pero como Dios, el Espíritu se incorporó en el cuerpo y resucitó ese cuerpo, resucitó Jesús de los muertos. Juan 2:22.
Dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y el versículo 19 también nos aclara y nos dice, respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como hombre se conmovió ante la tumba de Lázaro. Juan 11:33 nos lo revela, dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús se conmovió. Bendita la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero como Dios llamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera, resucitó a Lázaro. Juan 11:43. Dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Esto es lo que nos está revelando la palabra de Dios y el por qué Jesús oró y a quién le oró. Y estoy explicando a través de la escritura el por qué nuestro Salvador oró. Como hombre no tenía bienes, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Pero como Dios, en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Como hombre le dio sed, estuvo sediento. Nuestro Señor Jesucristo tuvo la necesidad, como cualquier otro hombre, tenía sueño, le dio hambre, sintió cansancio, murió como cualquier hombre, estuvo sediento nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en Juan 4:7. Pero como Dios es fuente de vida eterna, Juan 4:14. Ahí está toda la deidad de nuestro Salvador Jesucristo y el por qué Jesús oró. Esta es la enseñanza que he compartido con ustedes para este día. El por qué Jesús oró y a quién le oraba Jesús. El cuestionamiento trinitario dice que la primera persona le oraba a la primera persona, que el Dios Hijo le oraba al Dios Padre, pero esto no es lo que nos revela la Biblia. Hebreos 5:7 nos dice que él era humano y tenía que obedecer la ley que dice, tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. También nos dice, eso es en Salmo 65:2, y Hebreos 7:5 nos dice que porque él estaba en los días de su carne. Entonces, por esa razón, Jesús oraba. Él no oraba como Dios Hijo al Dios Padre. Era la humanidad, el cuerpo, esos huesos, esa sangre, esa carne, tenían esa necesidad como cualquiera de nosotros de orar. Cuando nosotros nos inclinamos a orar a nuestro Padre Celestial, es esta carne, este cuerpo, necesitado de la presencia de Dios. Y lo mismo pasó con nuestro Salvador Jesucristo. Él tenía la necesidad porque él estaba en los días de su carne. Y dice que tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. Lo mismo nos dice y nos revela el Evangelio de Mateo 3:15, nos conviene cumplir toda justicia. Jesús vino a cumplir lo que prometió en el principio. En Génesis 3:15, él prometió venir a redimir al pueblo de sus pecados y entonces se prohibió de un cuerpo y por medio de ese cuerpo es que él operó a través de la humanidad. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 2:22, varones e israelitas, oí estas palabras, varón aprobado por Dios. Entonces es un varón en el cual Dios operó por medio de ese cuerpo humano para manifestarse al mundo. Entonces por esta razón Jesús oró. No era que el Padre estaba en el cielo
el Hijo estaba aquí en la tierra orando, sufriendo por nuestros pecados. No, el Padre siempre estuvo en ese cuerpo, en ese tabernáculo. Por eso el Evangelio de Juan 14:10 dice que el Padre que mora en mí es el que hace las obras, no el Padre separado de mí. Jesús nunca operó por sí mismo. Jesús nunca hizo obras por sí mismo, sino que era el Padre en él que hacía grandes prodigios y maravillas. Por esta razón, Jesús oró al Padre en su condición de carne, de humano. Esta es la enseñanza que traía para esta hermosa mañana. Es la enseñanza de muchas partes de una serie que vengo grabando, demostrando a través de la escritura la unicidad de Dios, que Dios es único, el monoteísmo de Dios, que quiere decir mono, que significa uno, y teo, que significa Dios. Eso es lo que traigo para esta hermosa mañana. No es como dice la teología, que la teología enseña y dice que es el estudio de Dios. No, la teología es lo que Dios se deja revelar. Porque si Dios se revela, se muestra como Él es en la naturaleza que es, explota este mundo, explota la creación, Él se deja revelar, no todo, es lo que Él se deja revelar. Esa es la teología. Y es el estudio que traigo para esta hermosa mañana. Bendiciones para todos. Que Dios nos guarde y nos dé la dirección para entender y comprender cada día la palabra que Él dejó escrita a través de sus ángeles y sus profetas, sus apóstoles, inspirados por su presencia. Jesús oró porque Él estaba en su condición de carne, en los días de su carne. Por eso la palabra de Dios nos dice: tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne. ¿Por qué vendrá toda carne? Porque Él era carne. Él estaba en la carne, estaba operando por un tabernáculo humano. Por eso Lucas 24:39 nos dice que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo, nos dice Jesús a Tomás. Entonces es la enseñanza para ir aclarando cada día de muchas partes. No son todos los videos que existen, porque para grabar todos los videos demostrando la unicidad de Dios nos demoraríamos mucho tiempo. Es algunas partes de estudios que agarré de la palabra de Dios, que es la unicidad de Dios, donde nació el Hijo de Dios, el nombre propio de Dios, los pronombres y el artículo definido. Ahora aquí con este video que estoy enseñando es a quién le oró Jesús. Ya vendré con las otras partes, que es el anciano de días y la visión escatológica del apóstol Juan. Entonces hasta aquí con el video, dándole muchas gracias y mucha la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos aviva a enseñar la palabra de Dios, y es la gran comisión que nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces Santiago capítulo 5 versículo 19 nos dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, por esta razón yo vengo trayendo estos videos. Algunos dirán: ¿por qué tantos videos y cuál es el motivo? El motivo es que las personas entiendan de que Dios es uno y uno su nombre. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Dios no se proveyó de otro Dios. Dios se proveyó de un cuerpo para operar por medio de ese cuerpo, que es la humanidad. Y es lo que Dios nos prometió desde el principio, y es lo que se cumplió en los evangelios cuando Jesús nace, cuando Jesús llega a este mundo en forma humana, que es el Padre eterno morando en ese cuerpo que es llamado el Hijo. Así nos lo revela Isaías capítulo 9 versículo 6. Entonces este era el estudio, esta era la enseñanza para este hermoso día. Que Dios me les bendiga.
y que sea Dios derramando de su bendición, de su inteligencia para que nosotros podamos comprender y entender cada día las Escrituras. Bendiciones para todos.